Inicios de la violencia en Colombia. Para enfatizar un poco en lo que es la violencia, se podría mencionar las variantes de la violencia. La violencia que ejerce una nación contra otra, la violencia a la que tiene que recurrir un pueblo para conquistar su liberación nacional, el enfrentamiento armado que se presenta entre las clases sociales o regiones de un país. Estos le llamamos guerras civiles, y la violencia ejercida desde el poder del Estado por una clase social o sector de clase sobre las otras clases sociales. Se podría afirmar que la violencia no se inició con el Bogotazo. Este evento fue la gota que rebosó finalmente la copa. La violencia ha sido un problema del pasado y del presente en Colombia. Si nos fuéramos hacia el pasado, el momento más notorio corresponde cuando fuimos y más tarde sometidos al dominio colonial de España, que para lograr sus objetivos de colonización no dudó un instante en utilizar la violencia. Cuando Bolívar hizo una proclama de guerras a los españoles, pensando que esta conquista de independencia frente a España pudo haber abierto el camino hacia la paz. Fue solamente el inicio de un sinnúmero de guerras civiles y desacuerdos, como lo son la Guerra de los 1000 días, la lucha de las agrarias, los conflictos obreros, la masacre de las bananeras, entre muchos más. Seguido de esto, vale la pena mencionar la lucha del Frente Nacional, que a pesar de que durante sus primeros años tuvo una merma muy significativa de la violencia, durante la misma se vieron situaciones como: se tomaron medidas de fuerza contra los conflictos laborales. La mayor parte de los gobernantes del Frente Nacional recurrieron al estado de sitio como medio de control de las protestas populares. Durante este periodo se organizaron y nacieron organizaciones guerrilleras, presentándose numerosos combates armados entre estas y el ejército. La violencia en Colombia ha estado muy marcada en los partidos políticos, liberales y conservadores, y las diferencias de opinión que tenía cada uno de ellos, representadas en los diferentes gobernantes y dirigentes políticos. Uno de ellos, Jorge Eliezer Gaitán, el dirigente liberal más famoso de nuestra historia y asesinado el 9 de abril de 1948. Fecha en el cual los historiadores aseguran se inicia la ola de violencia más marcada en la historia de nuestro país. El asesinato de Gaitán originó una indignación popular de proporciones gigantescas, tanto así que un historiador describe la situación al de una ciudad de Europa durante la guerra. Humo de edificios quemados, tranvías y carros volteados, muebles sirviendo de barricadas y botellas de aguardiente vacías. La destrucción de Bogotá fue extraordinaria, sobre todo por la represión militar. En casi todo el país se inició una persecución contra los 9 brileños, quienes habían apoyado la revuelta. El gobierno a su vez pudo enfrentarse a la revuelta popular mediante la fuerza del ejército, que la reprimió violentamente. Tras este evento que marcó el inicio de la violencia en Colombia, nos podemos preguntar por qué Gaitán conquistó tanto el apoyo de su pueblo y por qué su muerte despertó la ira de las personas. Se podría decir que fue Gaitán el primer dirigente que vio las necesidades de los campesinos, prestó atención a los asalariados y además a sectores populares. En el Congreso se esforzó por impulsar reformas económicas y políticas favorables a los vulnerados del país. El prestigio de Gaitán entre los obreros creció gracias a que el Congreso se convirtió en vocero de las denuncias de los trabajadores de la zona bananera en contra de la empresa United Fruit Company, del gobierno de Abadia Méndez y del coronel Cortés Vargas, responsable de la masacre de las bananeras. En calidad de abogado, Gaitán prestó sus servicios a sindicatos y gente del pueblo. Lo anterior conllevó a que la gente lo amara y apoyara, tanto así que para el año 1948 era el único jefe del liberalismo y el más seguro ganador de las elecciones de 1950. Por esta razón lo asesinaron. Miles de personas veían en la llegada de Gaitán a la presidencia de la República la mejor oportunidad de mejorar sus condiciones de vida y ampliar sus derechos políticos y sociales, tan irrespetados por los gobiernos anteriores.
Dado esto, es fácil entender por qué la muerte de Gaitán fue para miles de personas el fin de muchas esperanzas. De ahí su ira e indignación en forma de protestas. Este asesinato produjo un inmenso estallido popular, una verdadera revolución que fue conocida como el Bogotazo y el inicio de la violencia. A pesar de que tuvo dimensión nacional, el pueblo frustrado quiso echar abajo el gobierno conservador, pero los dirigentes liberales encabezados por Carlos Lleras Restrepo y Darío Echandiar lo apoyaron y sostuvieron. La violencia causada por todo ese caos vivido en esos años y que hasta ahora igual esta se sigue viendo evidenciada es una muestra de que nosotros como personas no sabemos llegar a un fin y por querer tener la razón acudimos a la violencia, queriendo solucionar todo esto con guerras que perjudican al otro, dejando, por así decirlo, en una posición más baja y vulnerable. Porque al fin y al cabo somos seres humanos que buscamos nuestro propio bien y beneficio, sin a veces mirar cómo está el de al lado nuestro, y también buscar un bien para él. Es decir, recurrimos a la violencia para imponer nuestro punto de vista y lograr nuestros objetivos, ya que es algo que viene desde nuestra naturaleza, el ser egoístas e individualistas. A raíz de todos estos hechos nacieron muchos grupos guerrilleros que a pesar de querer representar un pueblo han dejado miles de víctimas por medio de asesinatos injustos, masacres, secuestros, etc. El poder político por su parte abusa de los más pobres, creando políticas para ellos mismos sin pensar en la democracia de un pueblo entero que sigue clamando a gran voz un cese a la violencia. A pesar de todos los esfuerzos, sacar la violencia de nuestro país es muy difícil acabarla, ya que ha existido una diferencia muy marcada por la desigualdad de propiedad en el campo, la falta de trabajo, la gran riqueza de unos pocos y la gran pobreza de muchos, los malos y los caros servicios en las ciudades. A pesar de los duros momentos que ha pasado Colombia, su pueblo cree y desea superar la situación y cambiarla por una paz duradera y justa.